¿Querés saber si esa persona te fue infiel? ¿Querés saber con quién, si lo conoces? ¿Querés saber si siguen por más de 3 meses? No te muevas de acá, mi nombre es Robertino y vamos a hacer una predicción sobre infidelidades. Les voy a explicar muy fácilmente cómo es bastante sencillo de hacer. Estoy mezclando las cartas para dividirla en dos mazos. Voy a colocar aquí dos mazos con varias cartas cada uno y le voy a atribuir una piedra a cada uno de los mazos. Se me mueve todo el asunto acá. ¿Cómo están? Les mando un saludo a la gente de Estados Unidos, de México, de Colombia, de Chile, de Paraguay. Voy a poner una piedra rosa acá, de Argentina, por supuesto, del resto de países de Latinoamérica y también de España, que miran el canal. Así que un gran saludo para todos que les gustan las lecturas. Vamos a hacer este interactivo por infidelidad. Sé que no es un tema muy agradable, tal vez les salga que no, pero si les sale que sí. Hay gente que me pone no me gusta, yo no tengo responsabilidad de lo que sale. Yo simplemente veo lo que dicen las cartas y les traigo una información y un momento para pasarlo y compartir con el tarot de esta experiencia. Así que bueno, ya tenemos todo acomodado, enderezamos un poquito, siempre hago lío igual, pero bueno, miren cuál de las dos piedras van a elegir. Eso es lo principal, los voy a dejar 3 segundos para que elijan la piedra. Bueno, suscríbanse, imagino que ya tienen la piedra elegida. Suscríbanse al canal, yo voy a quitar la piedra negra. La voy a poner en un costado y me voy a dedicar en este momento a la piedra blanca. A la piedra rosa, perdón. Así que piedra rosa va por acá. Y les explico cómo funciona esto, es bastante sencillo. Yo voy a sacar cartas, las voy a mezclar un poco también. Voy a cortar y yo voy a sacar cartas y ven que está el as de pentáculos, el as de espadas y el as de bastos. El as de pentáculos significa sí. ¿Estamos? Sí. El as de espadas significa no. Y el as de bastos significa nunca. Así que yo voy a ir sacando de acá. Si coincide el palo de la baraja con el que está acá, voy a tener una respuesta. Si no, voy a seguir sacando cartas hasta que tenga la respuesta. Esa es la idea, así que vamos con lo primero. Vamos a preguntar lo principal. Si es infiel o no. O sea, si es infiel. Como saben, tenemos la piedra rosa y después vamos a ver con la negra. Pueden salir las dos infidelidades o ninguna de las dos infidelidades, o una sí, otra no. No sé con lo que me voy a encontrar. Así que bueno, vamos a ir sacando cartas. Ustedes piensen, si quieren pueden pensar en dos personas también, una para cada piedra, es una decisión de ustedes, pero ustedes piensen en esa persona, concéntrense y vamos a ver qué nos sale. Vamos a sacar la primera carta, sale un arcano mayor, así que no coincide con el oro, no tenemos respuesta por sí. Si es infiel, estamos preguntando si es infiel esa persona. La justicia, tampoco tenemos respuesta. El sol, van a salir todos arcanos mayores ahora que estoy tirando. Concéntrense bien, necesitamos un palo. Oro es sí. Recuerdo, espadas es no. Y basto es nunca. A ver si fue infiel esta persona. Acá tenemos una espada, así que no coincide con el oro. No hay respuesta. Concéntrense. Tenemos el emperador, van a salir todos los arcanos mayores hoy. Nos cuentan muchas cosas de poder, ¿no? Entre esta gente. Y acá tenemos el 3 de bastos con el as de bastos. Así que quien ha preguntado por la piedra rosa tiene claramente una respuesta. La respuesta es nunca. Así que pueden estar tranquilos de la persona a la que pensaron, porque nunca fue infiel. No solamente no lo es ahora, sino que nunca lo fue con ustedes. Así que está muy clara la respuesta. La verdad, imaginaba que podía salir que sí, pero salió que no. Así que tienen el as de bastos y el 3 de bastos. Eso indica que la respuesta es nunca. Ya está la respuesta para la piedra rosa terminada, así que pueden descansar con tranquilidad. Tal vez preguntarse por qué dudaron de esta persona, ¿no? Eso sería bastante interesante, ver si no son ustedes los que están pensando algo que realmente no es. La persona sale absolutamente inocente
no es infiel. Vamos a ver con la piedra negra. Un día, generalmente sale que sí en esta tirada, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Tenemos la piedra negra, la voy a poner acá también, y vamos a ver, piensen como ya saben, en una persona, pueden haber preguntado por las dos piedras, como ustedes quieran, piensen en la persona que quieren saber si les fue infiel, si están ahora conviviendo con esa persona o fue una pareja del pasado, ustedes saben muy bien lo que pueden preguntar. Voy a cortar y vamos a ver, ya entendieron, me imagino, cómo es la tirada. Vamos a ver. Pueden adjudicarle distintos nombres a las piedras, pero vamos a ver los que eligieron la piedra negra. Vamos a ver si esa persona, ustedes concéntrense en esa persona, la que están preguntando fue infiel. Vamos a ver, tiene que salir oro para que sea que sí. No sale basto, 9 de bastos, o sea que no tenemos respuesta. Tiene que salirnos una espada. Nos sale la torre. Los arcanos mayores me cuentan que hubo una crisis en esta situación. Pero bueno, ahora se los voy a decir. Vamos, acá tiene que salir basto. Nos sale la estrella. Muchos arcanos mayores tendría que haberlos tal vez separado, pero me van contando cosas de la pareja. Concéntrense. Oro con oro. Acá lo tenemos, 10 de pentáculos con el 1 de pentáculos. ¿Ven? 10 de oros con el 1 de oros. O sea que esta persona, por la que están preguntando ahora, sí fue infiel. ¿Fue infiel esta persona? Sí, absolutamente fue infiel. Ya tenemos la respuesta a la pregunta que hicieron. Lo lamento por la persona que pregunta. Tal vez ya lo sospechara. Voy a sacar estas cartas para que no incomoden acá. De la piedra negra, o sea, los que preguntaron por piedra negra, la persona sí fue infiel, pero vamos a ver en qué condiciones, vamos a ver algunos detalles. Lo primero que tengo que decirles, que ya se los tengo que decir por el tema de la carta que salió, que descubrió la infidelidad, que es esta, que esta persona fue infiel con alguien cercano a la familia o alguien que tiene familia. Eso lo pueden saber por acá, por la carta de oros que salió, que representa la familia. Así que ya saben que la infidelidad se dio o con alguien cercano a la familia o alguien que tiene una familia. Eso es lo que hay. Puede ser alguien casado o casada o alguien que tiene una familia, que tiene niños, que tiene un entorno familiar. Bueno, vamos a ver si conocen a la persona con la cual esta persona por la que pregunta, después un chico, una chica, fue infiel. Vamos a preguntar eso, si conocen a la persona. Recuerden, oro con oro, espada con espada, el basto ya no cuenta, pues ya tenemos que sí. Así que lo vamos a poner acá, ya para qué tenerlo. No tenemos más necesidad de tener los bastos acá, porque nunca ya no, porque ya fue infiel. Así que bueno, tenemos la persona infiel acá. Y vamos a ver si esta persona la conocen, ustedes la conocen. Sale la rueda de la fortuna con oro, es que no hay respuesta. Podría ser alguien que se ríe. La reina de bastos con la espada no va. Vamos a ver si la conocen. El carro del triunfo parece que sí. Vamos a ver qué sale. El paje de espadas. El paje de espadas es una carta de espadas y nos dicen que no la conocen porque ven que está la espada acá y la espada acá. O sea, no conocen a la persona con quien la persona justamente por la que están preguntando fue infiel. No la conocen. Así que el único dato que les puedo dar es que podría ser una o un estudiante o alguien relacionado con la creatividad. Podría ser alguien que escribe poesía, músico o música. Podría tener que ver con algún arte, algún pintor, alguna cosa de ese tipo, porque la infidelidad está dada a través de una persona que está relacionada con la creatividad. Ese es el dato que les puedo dar. Así que si quieren sospechar por algún lado, pueden hacerlo por ahí. Vamos a hacer la próxima pregunta, que es si siguen hace más de 3 meses. Por lo menos si esto es una relación de hace más de 3 meses o es frecuente. Así que ya saben, si nos sale una carta de oro que coincide, sí. Si nos sale una de espadas, es no. Vamos a preguntarlo. Nos sale oro con oro. Así que sí, es una relación
Nos contestó de primera, es una relación que lleva más de 3 meses o ocurrió hace más de 3 meses. Así que ya lo tienen claro esto, ¿no? A ver, vamos a preguntar. Sí, decía si siguen hace más de 3 meses, así que lo tenemos definido, pero podríamos preguntar si fue, si ustedes se dieron cuenta el momento que lo descubrieron. Me voy a preguntar eso. Si ustedes se dieron cuenta en qué momento empezó todo esto. Y sale oro, sí. Ustedes, esa intuición que tuvieron, aparte mental, porque me sale la carta del 8 de pentáculos, justo que coincide con el 1 de pentáculos o de oros, ¿no? Los pentáculos son oros. Ustedes lo intuyeron totalmente cuando ocurrió. Así que, bueno, lamento darles esta noticia. No me pongan que no les gusta a mí, que yo no tengo nada que ver con lo que pasó, al contrario. Trato de darles una información valiosa. No es de las tiradas más divertidas, pero sé que hay mucha gente con necesidad de saberlo. Así que bueno, voy a hacer otro video a ver si la persona que está alejada piensa en ustedes o demás. Así que próximamente, si quieren verlo, lo pueden ver o suscribirse al canal. Muchas gracias. Que tengan un excelente día. Que estén bien.